Hola, soy Chesca. Hoy vamos a ver cómo distinguimos en el enunciado de un problema si tenemos que aplicar el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. Porque os he grabado varios vídeos, pero el título era Problemas de mínimo común múltiplo o Problemas de máximo común divisor. Claro, como ya os avisaba, ya os decía que era de mínimo o de máximo, tampoco había que pensar mucho, aunque yo os diera las palabras clave, tampoco había que pensar mucho, ya sabes que vas a hacer problemas de este tipo o del otro. Pero claro, la pregunta sería, cuando me dan ejercicios sin avisar de qué tipo van a ser, ¿qué palabras utilizo o qué palabras busco que sean la clave para saber si aplico el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor? Vamos a verlo con estos dos ejemplos y os voy a ir diciendo los ejemplos típicos de un tipo y de otro. Fijaros, el primero nos dice: el bus de la línea azul pasa por la parada del mercado cada 20 minutos y el de la línea roja pasa cada 15 minutos. Si acaban de salir ambos a la vez, ¿cuánto tardarán en volver a coincidir? Fijaros, me están hablando de que tienen que coincidir. Y coincidir quiere decir, me dicen, ¿cuánto tardarán? Es decir, ¿cuál será la primera vez que volverán a pasar juntos por esta parada? Es decir, ¿cuál será el mínimo tiempo que pasará hasta que vuelvan a coincidir en esta misma parada? ¿Lo veis? O sea, es coincidir, por tanto, coincidir quiere decir que es algo común, los dos buses estarán en el mismo momento, en la misma parada, en este caso del mercado, por tanto es común. Se trata de cuál será la próxima vez que volverán a coincidir, es decir, la que estará más corta de tiempo, o sea, la que pasará el mínimo tiempo, por tanto ya estamos con un mínimo. Mínimo, común. ¿Y por qué múltiplo? Porque cada bus pasa en una determinada frecuencia, una cada 20, otra cada 15, para que puedan coincidir. El tiempo que pase tiene que ser un múltiplo de ambos números a la vez. ¿Sí? Bien, vamos a resolver este y luego vamos a resolver el otro para ver si veis la diferencia de uno al otro. Hay que buscar la descomposición factorial de estos dos números para luego poder calcular el mínimo común múltiplo, que es lo que hemos visto que había que aplicar. Entonces, vamos a descomponer el número 20. 20 será, como acaba en 0 es cifra par, se puede dividir por 2 y la división da exacta, 20 entre 2 nos da 10, vuelve a terminar en 0, también se puede dividir por 2. Esto nos da 5 y ahora 5 no se puede por 2, pero se puede por 5. Y el otro es 15. 15 no es cifra par, pero 5 más 1 es 6. La suma de sus cifras da múltiplo de 3, por tanto se puede dividir por 3. Esto nos dará 5 y 5 se puede dividir entre 5 y nos dará 1. Por lo tanto, si ahora escribimos aquí la descomposición de 20, que nos da 2 al cuadrado por 5, y la descomposición de 15, que nos da 3 por 5, hemos dicho que aquí había que buscar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo será el producto de los factores comunes con el mayor exponente por los no comunes. Es decir, de los repetidos elegimos el de mayor exponente. Aquí tenemos los 5 que ninguno, o sea, están repetidos, pero ninguno lleva exponente. Se supone que el exponente es 1. Siempre que tengamos dos números que estén repetidos y con el mismo exponente, pues se elige uno de ellos. En este caso sería 5 por. Y ahora, el 2 elevado a 2 no está repetido, por tanto lo tengo que incluir. Y el 3 tampoco está repetido y lo tengo que incluir. Entonces, si hacemos la cuenta de esto, sería 5 por 2 al cuadrado es 4. 5 por 4, 20, por 3, 60. Recordad que en estos ejercicios, en la mayoría de problemas,
siempre hay que dar no un número, sino un número y una unidad. Entonces, si me decían cada cuánto tiempo volverán a coincidir y los datos, el 15 y el 20, eran minutos, esto será 60 minutos. Es decir, volverán a coincidir a los 60 minutos. Cada 60 minutos pasará por la misma parada un bus de la línea azul y un bus de la línea roja. Veamos la diferencia con este. Nos dice, en una frutería tienen 300 kilos de naranjas y 490 kilos de manzanas y quieren envasarlas en sacos del mismo peso que contengan la mayor cantidad posible de fruta sin mezclarlas y sin que sobre ninguna fruta. ¿Cuánto pesarán los sacos? Bien, fijaros, seguimos teniendo dos cantidades y esta vez queremos envasarlas en sacos del mismo peso, pero de la mayor cantidad posible. Como no tiene que sobrar ninguna, entonces quiere decir que el peso que tenga cada uno de los sacos, aunque sea igual, tiene que ser al mismo tiempo divisor de 300 y de 490, porque si no es divisor de ambos, quedaría alguna fruta que no entraría dentro del saco. A la hora de pesar, no entraría dentro del saco. ¿Entendéis? Quedaría suelta porque no me daría exacta la división del peso total por el peso de cada saco. Por lo tanto, me estaban diciendo que tenga la máxima cantidad posible. Por tanto, esto ya es un máximo. Tienen que ser del mismo peso, por tanto será un peso común, el mismo para ambos. Y además tiene que ser divisor de las dos cantidades que nos dan. Por tanto, esto será un máximo común divisor. Para hacerlo, igual que antes, hay que descomponer los números, el 300 y el 490. 300 termina en 0, es una cifra par, por tanto se puede dividir por 2 y esto nos da 150. 150 sigue siendo una cifra par porque acaba en 0 y se puede dividir por 2. Esta división nos da 75. 75 ya no es una cifra par, como acaba en 5 se podría por 5, pero siempre hay que ir desde el número más pequeño al más grande. Por tanto, antes de intentarlo por 5 hay que probar si sumando 7 más 5, o sea, sumando sus cifras nos da un múltiplo de 3. 7 más 5, 12. 12 es múltiplo de 3. Por tanto, se puede por 3 y hay que poner primero el número más pequeño por el que se puede dividir. 75 dividido por 3 nos da 25. Ahora, 25 hacemos lo mismo. 5 más 2, 7. 7 no es múltiplo de 3, pero acaba en 5. Por tanto, puedo dividirlo por 5. Esto nos dará 5. 5 otra vez por 5 y aquí nos dará 1. Y con 490, que es el peso de las manzanas, vamos a hacer lo mismo. Acaba en 0. Se puede dividir por 2. Y esto nos da 245. Vamos a ver si se puede por 3. 2 y 4, 6. 6 y 5, 11. 11 no es múltiplo de 3. Por tanto, no se puede dividir por 3, pero sí por 5. 245 dividido por 5 nos da 49. Y 49 se puede por 7. Esto nos da 7, 7, 1. Si escribimos estos números con los factores, como hemos hecho arriba, tendremos que 300 es 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado, por 3 por 5 al cuadrado. Y 490 es 2 por 5 por 7 al cuadrado. Hemos dicho que había que calcular el máximo común divisor. Y el máximo común divisor, ¿cómo se calcula? Eligiendo los números que están repetidos, únicamente los que están repetidos. Y de los que están repetidos, los que tengan el menor exponente. Entonces, repetidos tenemos los doses, pero este tiene menor exponente, por tanto, 2. Y los 5 también están repetidos, y este tiene menor exponente, 5.
El 3 no está repetido, por tanto, no entra en el cálculo del máximo común divisor y tampoco el 7 elevado a 2. Por tanto, esto será 10. 10 que nos preguntaban cuánto pesarán los sacos, pues cada saco pesará 10 kilos. Puedo escribir cada saco pesará 10 kilos, o puedo escribir también coincidirán cada 60 minutos. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que tendríais que ver de aquí? Los tipos de ejercicios que son típicos de mínimo común múltiplo o de máximo común divisor. Son muy típicos de mínimo común múltiplo los de transportes, de buses, de trenes que pasan por una determinada estación cada cierto tiempo, cuando van a coincidir, de barcos, de taxis a lo mejor, de cosas de transportes, de alguna empresa que hace transportes de mercancías entre dos ciudades, cada 3 días a una ciudad, cada 5 días a otro, por ejemplo, cada cuántas veces habrá que cargar los dos camiones, por ejemplo, porque coinciden que salen los dos a repartir, cosas de este estilo. ¿Qué otro tipo de ejercicios pueden ser de mínimo común múltiplo? Pues, por ejemplo, los trabajos de mantenimiento o trabajos repetitivos, por ejemplo, en un jardín, operaciones que se puedan hacer en un jardín, pues cortar el césped cada X días, pues regar cada X días, recoger las hojas secas, cualquier cosa de este estilo que se vaya repitiendo cada X días y que te pregunten ¿cuándo coincidirán los dos trabajos a la vez o los 3 trabajos a la vez? Porque no siempre el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor es de 2 cifras, puede ser de varias cosas, que os den varias cantidades. En lugar de 2 buses, pueden hablaros de 3 buses, que coincidan los 3, ¿entendéis? O 4, o sea, esto no importa. ¿De qué cosas más pueden coincidir? Por ejemplo, de amigos que uno sale en bicicleta, otro sale en coche, otro sale andando, y uno sale cada X días y el otro cada X días, y entonces hay que ver qué día van a coincidir. O, por ejemplo, amigos que vayan a visitar a familias, a familiares, o primos o hermanos que van a visitar a los abuelos, y es cada X días, ¿cuántos días coincidirán? O sea, son ejercicios típicos de esto, pero que siempre habrá la palabra de coincidir o la palabra de cuándo se volverán a encontrar, de manera que vais a ver que es el tiempo más corto en que coincidan lo que sea, el enunciado que os hayan dicho. ¿Sí? ¿Lo veis clarito? Bien. Con el máximo común divisor, también ya lo hemos visto. ¿Cuáles son los problemas típicos de esto? Pues cosas que queramos envasar en cantidades iguales, pero con la máxima cantidad de productos. Por ejemplo, bolsitas de chucherías, por ejemplo, bolsitas de dulces, de caramelos, que tengan la misma cantidad. Por ejemplo, otra cosa que se podría hacer, cosas que utilicen ladrillos, por ejemplo, para embaldosar un suelo, y quiero ponerle ladrillos, suponiendo que hay ladrillos de distinta medida, bueno, pues ¿cuál será la mayor medida que puedan tener? Siempre que busquemos máximo común divisor, tiene que ser, que te pregunten, lo máximo que puede haber dentro de un saco, por ejemplo, aquí la máxima cantidad de frutas que hay dentro de un saco, o la máxima cantidad de caramelos que pueda haber también en una bolsa, o la máxima medida que pueda tener una baldosa o un ladrillo para que cuando lo queramos colocar sobre una superficie para embaldosar no sobre ningún trocito, que vengan exactas. Entonces, claro, tenemos que buscar, digamos, divisores o la cantidad de caramelos o de las medidas de los lados del terreno que queramos embaldosar o de la terraza. O sea, siempre tienen que ser divisores para que no nos queden trocitos sueltos y queden exactos, el número exacto de unidades de lo que sea. ¿Lo entendéis? Entonces, pensar que en el máximo común divisor la palabra sería como que hay que dividir por una misma cantidad, por el divisor, para que no nos sobren, para que vengan las cosas exactas y además que haya la máxima cantidad. ¿Lo vais entendiendo? Bien, ahora os voy a dejar un par de ejercicios para que decidáis si es máximo o es mínimo. Fijaros bien en las cositas que os he dicho, en las palabras clave,
vosotros los hacéis y luego comprobáis las soluciones. Y aparte de esto, tenéis varios vídeos grabados, unos exclusivamente de mínimo común múltiplo, otros de máximo común divisor. Hay varios porque hay distintos tipos de ejercicios y porque además hay algunos ejercicios en los que después de buscar el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor os piden más preguntas. ¿De acuerdo? Pero esto ya lo practicáis en otros vídeos. Este era solo para recordaros las palabras clave, las cosas que tenéis que mirar para poder distinguir si es máximo o mínimo. ¿De acuerdo? Así que ahora hacéis, con el vídeo pausado, hacéis los ejercicios que yo os propongo y luego comprobáis la solución. Y ya me imagino que no vais a tener ningún problema, que os va a salir bien, pero bueno, os toca practicar. Así que, ¡ánimo!